Bueno, en esta segunda parte de la clase de células vamos a ver, como ya les había adelantado, la célula eucariota, los orgánulos o organelos que lo componen, las funciones que tienen estos orgánulos, el citoesqueleto y el sistema de endomembranas, acá me quedó mal la letra, eh, que también son parte de este tipo de células. Fíjense acá. Este es un lindo ejemplo de algunos de los orgánulos y los constituyentes que tienen las células eucariotas. Primero, presencia de núcleo con una envoltura nuclear que lo rodea y que a su vez está conectado con retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, los peroxisomas. Acá en celeste pueden ver lo que es el citosol. ¿Qué quiero decir? El citosol es todo lo que es el citoplasma es todo lo que está intracelularmente, ¿sí? Menos el núcleo. Eh, Eso es citoplasma. Pero el citosol es lo que está en celeste. Todo menos los orgánulos, podríamos decir, ¿sí? Eso es el citosol. Acá les muestro las diferencias que hay o los dos dibujos de la célula vegetal y animal. Recordemos que las células eucariotas eran las células vegetales y las células animales, son los dos prototipos. Y que a su vez entre ambas células también hay diferencias. Por ejemplo, pared celular y cloroplasto está únicamente en la célula vegetal. Vacuolas, puede que haya en animal en la vegetal, pero en la vegetal hay una vacuola muy grande. Y después, la célula animal tiene otros componentes que acá lo van a ver con este dibujito, centriolos, que son exclusivos de la célula animal y no están en la vegetal. Y luego sí hay un montón de elementos que están en ambas, como la membrana plasmática, como las mitocondrias, como el citoplasma, la membrana nuclear, retículo endoplasmático liso y rugoso, eh, lisosomas. Bueno, los lisosomas son más de la célula animal igualmente. Em, Acá tenemos un poquito más de lo mismo. Las cosas en común, el núcleo, múltiples moléculas de ADN, membrana plasmática. A través de la membrana plasmática pueden entrar o salir vacuolas o no, vacuolas no, vesículas a través de mecanismos que se llaman endocitosis y exocitosis. Tienen sistemas de membranas internos o endomembranas, que es lo mismo, y pueden dividirse por un mecanismo que se llama mitosis. Yo les había adelantado que la célula animal tiene centriolos y que no están en la vegetal, que tienen una forma de almacenar energía en forma de unos azúcares que se llaman glucógeno y que para poder alimentarse, la célula animal sí o sí necesita de incorporar compuestos ya preformados, por eso se llaman heterótrofos. En cambio, las células vegetales, al tener cloroplastos, realizan fotosíntesis y pueden elaborar sus propios alimentos. Por eso se dice que son autótrofas. Por otro lado, las células vegetales tenían una pared celular de celulosa que no está en la célula animal. Entonces, un cuadro comparativo que siempre viene bien para poder ubicarse de todo esto que hablamos recién, fíjense, célula animal, célula vegetal. Pared celular está únicamente en la vegetal y es de celulosa. Centriolos únicamente en la animal. Vacuolas en la animal están, pero son pequeñas, mientras que en la vegetal son muy grandes y es una vacuola generalmente central. Metabolismo, célula animal heterótrofo, vegetal autótrofo. Sistema de endomembranas, Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocondrias, están en ambas células. Cloroplasto solamente vegetal, lisosoma solamente en el animal, ¿sí? Esto es importante diferenciar cuáles son los elementos de cada tipo de célula eucariota. Bien, citoplasma. Dijimos que es un medio acuoso, semilíquido, semisólido en forma de coloide, que tiene la capacidad de sostener los orgánulos o organelos
y que tienen como componentes principales agua, pero además tiene iones y enzimas. En el citoplasma donde ocurre la mayor parte de las reacciones químicas del metabolismo celular. Ahora, nosotros decimos, es un medio acuoso, líquido, semilíquido o semisólido en forma de coloide. Ustedes piensen en algo líquido donde tienen metido orgánulos. ¿Cómo hacen esos orgánulos para tener un funcionamiento, que estén ubicados donde tienen que estar, que no se desplacen como nadando, flotando en el medio, sino que tengan una distribución adecuada en la célula donde se necesita? ¿Cómo se logra eso? Bueno, para eso eh, hay una estructura que se llama citoesqueleto, que la vamos a incluir a las partes de la célula eucariota. Entonces, si podemos distribuir todas las partes de la célula eucariota, podemos decir que tiene membrana plasmática, que tiene citoplasma, donde están los orgánulos con el citosol. Los orgánulos, podemos hablar de plástidos en los vegetales, mitocondrias, peroxisomas, lisosomas. Em, Después, dentro de lo que es el sistema de membranas, el retículo endoplasmático liso, rugoso, el aparato de Golgi, vacuolas, vesículas, membrana nuclear, lisosomas. La membrana nuclear diferencia la estructura que se llama núcleo y por otro lado el citoesqueleto. Bueno, todas estas partes por separado son las que vamos a ir viendo una por una. Bueno, esto lo vimos recién. La célula eucariota entonces tiene una membrana plasmática que están separando a la célula, contenido que tiene esa célula del medio que la rodea. Como tanto el interior de la célula como el exterior de la célula es un medio acuoso, y estos componentes de las membranas son lípidos, se acomodan en una forma de manera que trate de evitar tocar lo lipídico con lo acuoso, ¿sí? Entonces queda en el interior de la membrana, esto que yo les muestro acá, toda una zona hidrofóbica que rechaza el agua, podríamos decir, y lo que está hacia afuera, tanto adentro de la célula como hacia afuera de la célula, que está en contacto con un medio acuoso, es hidrofílico, es decir, que tiene afinidad con el agua. La membrana plasmática se dice entonces que es una bicapa lipídica. Fíjense que estas cabecitas están viendo acá en rosa, tienen unas colas que son las colas de los fosfolípidos. Las cabezas están hacia afuera y las colas hacia adentro. ¿Por qué? Porque las colas son muy hidrofóbicas, no quieren estar en contacto con el agua. Entonces se meten hacia adentro y forman la bicapa. En el interior hay otros componentes como, por ejemplo, el colesterol, que también tiene una parte hidrofílica, pero la mayor parte es hidrofóbica. Y además de los fosfolípidos y del colesterol, hay muchas proteínas. Algunas de estas proteínas son proteínas periféricas de membrana, es decir, que están hacia un lado de la membrana. Y hay otras proteínas que son integrales. ¿Qué quiere decir? Que atraviesan de lado a lado la membrana plasmática. Algunas de esas proteínas integrales son canales que dejan pasar, por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloruro, y otras proteínas tienen otras funciones en la membrana. Además de las proteínas, de los fosfolípidos y del colesterol que vimos recién, algunos fosfolípidos, algunas proteínas, tienen unido hacia uno de los lados, hacia el exterior de la célula, azúcares, haciendo que se transformen en glicoproteínas, son proteínas unidos a azúcares, o glicolípidos o glucolípidos, porque son lípidos unidos a azúcares. Yo por ahí les digo azúcares porque es el término más familiar de hablar, pero siempre que hablamos de azúcares, hablamos de carbohidratos o hablamos de hidratos de carbonos. Es lo mismo, son distintas formas de llamar a los azúcares, ¿sí? Bueno, entonces la membrana plasmática constituida por una bicapa lipídica de fosfolípidos que tienen eh, colesterol. Recuerden que la procariota no tenía colesterol,
que tienen proteínas que pueden ser integrales o periféricas y que a su vez también a los lípidos y a las proteínas tienen unidos azúcares o carbohidratos. Bien, y hoy les hacía una pregunta. ¿Cómo es que los orgánulos que están en el citosol están ubicados, cada uno en su lugar, que no se van todos para un lado? Imagínense que nosotros nos movamos, nos acostamos y todo se nos va para un costado, movemos para el otro y se... ¿Ustedes les parece que eso es lógico? No, claramente no. Cada cosa está en su lugar a pesar de estar en un medio acuoso. Y gracias a un entramado que se forma por unas proteínas dentro del interior del celular que se llama citoesqueleto. Es como si fuera el esqueleto justamente de las células. Ese esqueleto está formado por unas fibras que se llaman filamentos intermedios, los microfilamentos y los microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos, microfilamentos y los filamentos intermedios que son estas, parecen estrellitas, ¿sí? Estos filamentos se extienden de lado a lado de la célula, pueden incluso estar en contacto con la membrana plasmática para que pueda justamente tener un sostén y contactar las distintas partes de de la célula. Las funciones del citoesqueleto es mantener la estructura, la movilidad, la comunicación, favorecer los movimientos de endocitosis, que es cuando las membranas tratan de meter algo hacia adentro o salir cosas desde la célula hacia afuera a través de la exocitosis. También favorecen y participan en la división celular. En la división celular, después lo vamos a ver, hay un gran movimiento de material celular interno y para eso se mueven las cosas a través de estos caminos que se generan por los filamentos. Además, es el lugar de anclaje de los orgánulos y hace que la célula sea más firme y resista más a las presiones mecánicas y a las deformaciones que puede estar expuesto por las distintas funciones celulares. Hace que las células sean más firmes, que no pierdan la forma. Piensen que las células eucariotas animales, por ejemplo, no tienen una pared celular, pero sin embargo mantienen una estructura y una forma dada. Un poquito para mencionarle cómo están conformados estos filamentos. Si hablamos de microfilamentos, hablamos de actina y miosina, tienen que ver con los movimientos de endocitosis. Importante también en la fagocitosis, que también son términos que vamos a empezar a hablar en nuestras clases, que es cuando una bacteria se come algo o una bacteria, o mejor dicho, alguna célula se come a una bacteria, por ejemplo, y esos mecanismos hacen que se realizan a través de movimientos de las membranas para que encapsulen a ese cuerpo extraño y lo introduzcan al interior de la celular y ahí adentro se lo coman, vamos a decir, lo digieran. Después tenemos los microtúbulos, que son como estos túbulos que están compuestos por subunidades de una proteína que se llama tubulina, que son los responsables del desplazamiento de los orgánulos adentro de las células, por ejemplo. Y después tenemos los filamentos intermedios que están compuestos por varios tipos de proteínas, como por ejemplo la queratina, que les va a sonar. Estos son como cables que unen distintas partes de la célula y hacen que incluso se conecten entre células. Por eso es que las células también están conectadas unas con otras. Bien, ahora, ¿qué importa lo del citoesqueleto? ¿Para qué nos importa a nosotros la membrana plasmática? ¿Sí? ¿Qué interés puede llegar a tener todo esto en el laboratorio? Y bueno, yo les voy a contar que sí hay un interés, porque justamente si estudiamos a los eritrocitos, a los glóbulos rojos, hay algunas alteraciones genéticas que por la mutación de alguna de las proteínas que están constituyendo al citoesqueleto o a la membrana plasmática, hacen que esos eritrocitos sean más frágiles y que tengan formas anómalas y que por lo tanto eso generen que estos pacientes tengan alteraciones como se llama las anemias hemolíticas.
que son hereditarias. Por ejemplo, la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis hereditaria, estomatocitosis hereditaria. Estas palabras tienen que ver con la forma que adquieren los eritrocitos por estos déficits de proteínas que les comenté. Fíjense, bueno, justamente en este extendido no hay un eritrocito que pueda decir que es normal. Vamos a pensar en un eritrocito normal, algo que tiene forma redonda, que tiene una zona más clara en el centro, que tiene un contorno, ¿cómo diría?, continuo, y no así como alterado como se ven estas células, y un tamaño, si es normal, todos los eritrocitos los van a ver del mismo tamaño. Fíjense acá, esta es una esferocitosis hereditaria, donde predominan estas células que se llaman esferocitos, donde no puede verse la zona que es como un acercamiento del glóbulo rojo en la zona central, por eso se ve más cerquita, más clarita, sino que es como un globito acá, por eso se ve de todo el mismo color. Son chiquititos, son frágiles, se rompen fácilmente y por eso se genera la hemólisis. Bueno, esto es por una alteración justamente de esas proteínas que estuvimos viendo de las membranas del citoesqueleto. Después, ¿cómo las células pueden estar en contacto unas con otras o están todas independientes entre sí? ¿Cómo es que se forma un tejido? Esas células, ¿cómo se contactan entre sí? ¿Cómo es que se queda pegada una al lado de la otra? Eso se hace a través de lo que se llaman los desmosomas, que son complejos de proteínas que hacen que se unan una célula con la otra. Fíjense, bueno, una de las proteínas más importantes se llaman caderinas. Esta, acá tengo una célula, acá de este lado tengo otra, y a través de estas proteínas se unen distintas fracciones de las células. Si lo miramos en un tejido, por ejemplo, acá tenemos desmosomas, acá también. Es como si fueran unos clips para que no se desarme el tejido. Pues veámoslo de esa manera, ¿sí? Es lo que permite unir células entre sí. Bien, y habíamos comentado que las células eucariotas tienen como característica un sistema de endomembranas o sistema de membranas internas. Esas membranas internas constituyen orgánulos que son el retículo endoplasmático liso, como lo ven acá, el rugoso, que es el que ven acá, y el aparato de Golgi, además del núcleo, que también está rodeado por membrana, y los lisosomas, que se forman como parte de las estructuras membranosas del aparato de Golgi. Estas estructuras, fíjense que de alguna manera están conectadas unas con otras y permiten que los distintos componentes químicos se vayan transformando, se depositen en las vesículas o en los lisosomas y puedan exportarse a otros lugares de las células o hacia afuera de la célula también. Bueno, entonces dijimos que el núcleo es parte de este sistema de endomembranas. ¿Por qué? Porque está rodeada por una doble membrana, son dos membranas, fíjense que acá hay una adentro y después hay una afuera, que tienen ciertas es- zonas, regiones que están conectadas con el citoplasma. Esto es el núcleo, ¿no? Esas regiones se llaman poros nucleares. A través de los poros nucleares entran y salen sustancias del núcleo al citoplasma o viceversa. Fíjense también cómo una parte de esa doble membrana es la que después se abre camino hacia el citoplasma, conformando estas placas, podríamos decir, de membranas que forman los retículos. Retículos, en este caso, endoplasmático rugoso. Por otro lado, dentro del interior del núcleo, que acá no lo vemos, pero lo vemos en esta otra célula, tenemos el material genético. Dijimos que todas las células tienen ADN como material genético, pero en el caso de la célula eucariota, a diferencia de la procariota, el ADN está unido a proteínas, unas proteínas especiales que se llaman histonas. Esas histonas se enroscan con el ADN, forman los cromosomas
Y los cromosomas se agrupan en el núcleo celular. En el ser humano tenemos 23 pares de cromosomas que forman toda la estructura genética de cada célula. Todas las células tienen en total 46 cromosomas. Además, en el núcleo, además del ADN, hay una región, que puede ser una, pueden ser dos o pueden ser más, que se llama nucleolo. Este nucleolo es el sitio donde se forman y se ensamblan los ribosomas. Habíamos dicho que los ribosomas estaban constituidos por una subunidad mayor, una subunidad menor, y ese componente que integra los ribosomas se trata de ARN ribosómico, y eso se sintetiza en el núcleo, se ensambla en el núcleo y después a través de los poros nucleares salen al citoplasma a ejercer su función para sintetizar justamente proteínas. Acá les muestro cómo es la cromatina. Acá tenemos la doble hélice de ADN, eso es algo también que se los recordé acá, pero el material genético en las células eucariotas es ADN de doble cadena lineal, no circular como habíamos visto en las procariotas. Doble cadena lineal, ¿sí? Por eso acá vemos las dos dobles hélices, dos cadenas, que a su vez se enroscan a unas proteínas que se llaman histonas, formando lo que se llama collar de perlas por el aspecto que dan cuando se enroscan. Se van enroscando cada vez más y forman un filamento grueso, que a su vez se siguen enroscando y superenroscando, formando los superenrollamientos, y cuando se enroscan lo más posible que pueden, forman los cromosomas, perdón, que tienen esta estructura que ven acá y que son los que vimos en el cariotipo este que se puede visualizar en la figura. Cariotipo es todo el conjunto de los cromosomas que integran a las células, ¿sí? Que es la forma de estudiar los cromosomas. Bueno, dentro de ese sistema de membranas, además del núcleo, tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que es esta estructura que se forma a continuación, como vimos hoy, que son como sacos aplanados de membranas y que tienen adosados ribosomas. La función de estos ribosomas justamente es la síntesis de proteínas, proteínas que se van a secretar en los lisosomas o que van a salir de la célula. Van a pasar después por el Golgi, se envuelven de membrana y salen al exterior. El otro retículo endoplasmático es el que se llama liso. ¿Por qué liso? Porque ahora no tiene ribosomas. Al aspecto, visualmente, no tiene ese arrugado que hace que sea rugoso. Son membranas lisas, más tubulares que aplanadas, que no tienen ribosomas y que tienen la función de hacer circular sustancias hacia el exterior. Además, participan en la síntesis de lípidos, por ejemplo, más lípidos para formar membranas, y también son importantes en la detoxificación de drogas. Esta función está muy desarrollada, por ejemplo, en las células hepáticas. El otro sistema de membranas que existe en las células eucariotas es el aparato de Golgi, que como ven acá, ya no lo quise poner otra vez, es esto rosita que ven acá. Son también como sacos aplanados o pilas de sacos aplanados que se llaman dictiosomas, que tienen como función modificar las proteínas que vienen del Golgi, del retículo endoplasmático, clasificarlas, distribuirlas en la membrana plasmática, introducirlas en los lisosomas, y también pueden sintetizar algunos compuestos como los hidratos de carbono, y muchas veces esos hidratos de carbono, que son los azúcares, se los agregan a las proteínas, entonces las modifican y las meten, ya salen modificadas hacia donde tengan que ir esas proteínas. Los lisosomas son también estructuras membranosas que contienen en su interior enzimas. ¿Y para qué sirven esas enzimas? Para degradar sustancias. Pueden degradar, por ejemplo, em, lípidos, azúcares, que son importantes también para el metabolismo. Em, las vacuolas
son sacos membranosos que están más en las plantas que en los animales y que tienen obviamente la función de contener líquido, agua y también sirven de transporte para materiales y desechos. Un poco integrar lo que estábamos viendo recién de todo el sistema de membranas, el núcleo que forma los ribosomas, los, eh, eh, los transporta hacia el exterior y se ubican muchos de los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso. Acá se sintetizan proteínas a través de la formación de proteínas en los ribosomas. Salen esos ribosomas, perdón, esas proteínas hacia el retículo endoplasmático liso. Allí se transportan lípidos y proteínas ya sintetizados y en el Golgi se preparan todos esos compuestos químicos, se empaquetan, se les agregan los hidratos de carbono y se mandan hacia donde se necesitan, a la célula, a través de los lisosomas, por ejemplo, o hacia afuera a través de vesículas de secreción que como son membrana, tocan a la membrana externa y liberan el contenido hacia el exterior. Eso se llama exocitosis. Además, eh, el retículo endoplasmático, liso y rugoso y el aparato de Golgi, tenemos ciertos orgánulos que están rodeados de membrana también, como las mitocondrias, los cloroplastos, peroxisomas y glioxisomas, que son los que vamos a ver ahora. Las mitocondrias, estas, por favor, tienen que saber sí o sí que son orgánulos que tienen un funcionamiento semiautónomo, que también poseen ADN. Fíjense qué raro, ¿no? ADN y ribosomas. Estos puntitos que están acá son ribosomas. ADN, bueno, está muy chiquita la figura, pero tienen ahí. Tienen a su vez una membrana interna y una membrana externa. Tienen crestas, estas crestas internas. Y la función de la mitocondria tiene que ver con el metabolismo aeróbico de las células eucariotas. Es aquí donde se logra obtener la mayor cantidad de energía en forma de ATP que la célula necesita para funcionar. Es un compuesto fundamental para el funcionamiento de las células. Nosotros usamos oxígeno, necesitamos el oxígeno justamente para este metabolismo que utilizan las mitocondrias. Eh, en el oxígeno se usa para oxidar compuestos y en esa oxidación se permite formar ATP, que es energía. Fíjense que si ustedes la miran a la célula, ¿a qué les hace acordar? Tienen ADN disuelto, tienen ribosomas sueltos en el citoplasma o en esta matriz interna de las mitocondrias. ¿No les parece que puede ser muy similar a una célula procariota? Bueno, hay una teoría que se llama una teoría simbiótica, donde se piensa que en aquellas primeras épocas en que se desarrollaron las células eucariotas, aprovecharon estas células eucariotas eran más grandes y más desarrolladas que las procariotas, la endocitaron a una célula procariota y esta célula procariota que pudieron introducir en su interior, utilizaban el oxígeno que ya existía en esa época en el ambiente. Entonces, ¿en qué se benefició esa célula eucariota que ahora podía usar el oxígeno y a través del oxígeno oxidar sustancias, compuestos para poder vivir? Entonces, se benefició de esa endocitosis y empezaron de alguna manera, a convivir ambas células siendo en la evolución, luego ya no teniendo todo el aspecto de una célula procariota, pero que tiene algunos indicios de que pudo haberlo sido, y luego ya como parte de un orgánulo de la célula eucariota, ¿sí? Bueno, la célula eucariota vegetal también tiene otra estructura muy similar a la mitocondria, pero en este caso es el cloroplasto, que tiene unas pilas de monedas que se llaman tilacoides. El conjunto de esos tilacoides se llama grana, y en estos tilacoides em, tienen también
eh, clorofila, que es donde se produce la fotosíntesis. ¿Cuál es la función de la fotosíntesis? Captar luz solar, energía solar y transformarla en energía química. Entonces, es aquí donde se producen estos compuestos orgánicos de alta energía que después la célula lo puede usar para sus funciones. Esta célula también, perdón, esta célula no, este orgánulo también tiene un origen similar a al cloroplasto, a la mitocondria, perdón, con algunas características similares a las células procariotas, pero obviamente está especializado en hacer fotosíntesis. Tiene una membrana interna, una membrana externa, un espacio intermembrana. Bueno, pero la función de esto justamente es captar luz solar y formar moléculas de energía. Por por estas moléculas, por estos orgánulos, los vegetales se dice que son autótrofos. Hay ciertas bacterias que también pueden hacer fotosíntesis porque tienen unos pigmentos similares a la clorofila que captan también luz solar. Pero dentro de las células eucariotas, los vegetales son los que hacen fotosíntesis. También tenemos los peroxisomas, que son las vesículas rodeadas de membrana, que en su interior tienen enzimas que ayudan al metabolismo del oxígeno y el agua oxigenada. H2O2 es agua oxigenada. Tienen unas enzimas que se llaman catalasa, que ayudan a convertir este agua oxigenada, a utilizar este agua oxigenada, y que de alguna manera evita los efectos oxidativos de estos compuestos que se producen en las células. Tienen que ver con el metabolismo de lípidos y la protección de la célula al peróxido, que puede ser muy nocivo, eh, y también, como les decía recién, al metabolismo de ciertos lípidos, de aminoácidos y otros compuestos. Los glioxisomas son más orgánulos membranosos de las células vegetales y que tienen que ver con la transformación de lípidos en azúcares en los vegetales. Eso sirve para las semillas cuando están en crecimiento. Bien, también dijimos que la célula eucariota también tiene ribosomas, los vimos ubicados en el retículo endoplasmático rugoso. En la procariota estaban disueltos, acá están adosados a esta membrana, ¿sí? Y fíjense que los ribosomas también tienen dos subunidades, una mayor y una menor. En el caso de las células eucariotas son de mayor tamaño que las de las procariotas, pero el funcionamiento es el mismo y el objetivo es el mismo, formar proteínas. Fíjense que acá están las dos subunidades y cómo van metiendo proteínas al interior del ribosoma, perdón, del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, se meten al retículo y ahí van a ir moviéndose para después salir hacia donde sea necesaria esa proteína. Y otro componente que es particular de la célula eucariota, que no está en la procariota, pero tampoco está en la vegetal, sino que es simplemente un orgánulo de la célula animal, son los centriolos. Los centriolos son unos componentes que siempre están de a pares, que sirven para, digamos, organizar los microtúbulos. ¿Se acuerdan los microtúbulos del citoesqueleto? Especialmente al momento de la división celular. Yo les decía recién que la división celular implica un gran movimiento de las estructuras celulares. ¿Por qué? Porque quiero que todo eso que se duplica en la célula después se reparta en dos células diferentes. Para eso hay una gran movilidad de elementos en el interior de la célula, y los que tiran de esos elementos para que se transporten de un lado al otro son justamente estos centriolos. Bien, y como para ir cerrando un poquito de algunos de los ejemplos de células eucariotas que nosotros vemos en el laboratorio, eh, tenemos en esta primera imagen, estos son eritrocitos. Fíjense que son eritrocitos en un sedimento urinario, una muestra de orina, que se mira en un microscopio con un aumento de 400 por ejemplo,
sin ninguna coloración, así se ven normalmente. Si bien acá tiene como un fondo más oscuro, nosotros lo vemos un poquito más clarito, pero se ven así. Estos son hongos. Esto se llama Malassezia furfur y se encuentra en alguna de las uñas que tienen hongos. Cuando se raspa y se mira al microscopio, se ve de esta manera. Son unos filamentos largos que pueden visualizarse en esa imagen. Acá tenemos leucocitos. Esta es una muestra de materia fecal. Estas cositas chiquititas que ven acá son bacterias, para que vean la diferencia de tamaño justamente entre una célula eucariota y una procariota, ¿no? Muchísimas veces más grande. En este caso, acá no está teñido tampoco, esto tampoco está teñido. Acá sí tenemos bacterias, tanto los cocos y los bacilos, que los vamos a ver por otro lado. Son dos tipos de bacterias que están en esta muestra teñidos, ¿sí? Estos parecen ser gran positivos por el color que tienen, ¿no? Y los bacilos, que son los que se ven rositas acá, deben ser gram negativos. Y acá tenemos otra muestra de un sedimento urinario, donde vemos células más pequeñas, células más grandes, acá leucocitos, distintos tipos de células podemos ver nosotros al microscopio cuando miramos un sedimento urinario. Por otro lado, también se utilizan en el laboratorio técnicas donde se utilizan células para poder ver la presencia de, por ejemplo, anticuerpos. Si la persona tiene un determinado anticuerpo y se pega a las células que nos vienen en unos vidrios, las improntas se llaman, y después se tiñen con los colorantes que utilizamos, que son fluorescentes, y lo miramos en un microscopio de fluorescencia, vemos imágenes como las que están acá. Y si nosotros vemos esta imagen, sabemos que la muestra de ese paciente tiene un determinado anticuerpo y nos va a inducir a pensar que ese paciente puede tener una enfermedad autoinmune. Es muy útil en el laboratorio de autoinmunidad, un poco para que ustedes puedan apreciar el valor, la importancia de conocer las células, las partes y cómo se relaciona esto en el diagnóstico del laboratorio.